como se junto al burro con la albarda y la reconoce al burro, la albarda que dice que es su hijo. Mi albarda, oye, tú eres el ladrón. En pocas palabras se da la discusión de que reclaman lo suyo, Claro. ¿verdad? Y para esto ya hay un gentío en esa noche acumulada ahí no sé si era el día siguiente de aquella noche, pero siguen llegando gentes. Y se pone en discusión después de la... Pero aquí es donde es conveniente, ya lo habíamos mencionado, sobre las distintas perspectivas o puntos de vista o de valoración que cada quien muestra, como para pensar Don Quijote que era el yelmo de Mambrino y Sancho una bacía de barbero. De cualquier manera ya ha funcionado como yelmo, porque se lo había puesto en la cabeza Don Quijote, y las pedradas que le tiraron los galeotes cuando salieron corriendo contra él pegaron en la bacía y no en su cabeza. O sea, de alguna manera esa bacía yelmo, independientemente de que se pueda valorizar de dos formas, como ahí se volvió otra vez la discusión, porque Don Quijote intervino diciendo que cómo era posible que le llamaran vacío yelmo Mambrino otra vez. Y el término vaciyelmo lo trae a colación Sancho. Bueno, al principio por darle un poco por el lado y mediar, bueno, entonces no es ni vací ni yelmo, es un vaciyelmo. Pero ese vaciyelmo es de lo que estamos hablando hace un rato entre lo subjetivo y lo objetivo. Es que las cosas no pueden ser de dos puntos de vista, son las dos cosas. Entonces se vuelve un vaciyelmo, una tercera, ya no es ni vací ni yelmo, sino un vaciyelmo. Entonces la realidad es un vaciyelmo, o sea, llámanle todos los puntos de vista que le pongan, entonces es una cosa deforme. Ahí singularmente cómo se resuelve el problema de la discusión. Número uno, hay una serie de ironías muy buenas que hace ahí Cervantes, porque, como dice Lorenzo, me parece increíble que gente tan educada y tan respetable como se ve, estén discutiendo esas trivialidades como si se tratara en una universidad. El otro diciendo, miren, ya, finalmente terminó arreglándose, obviamente, el barbero se le dio un dinero por acá, para que, a cambio de para que se lo dejara a Sancho, tanto la albarda como el yelmo. Pero Don Quijote decía, obviamente, que para él era el yelmo de Mambrino, y con respecto a la albarda, decía Don Quijote, él no estaba tan seguro, así es que ahí sí él no podría decir que fuera un jaez de jaca, porque era la discusión si era una albarda de burro o un jaez de jaca, o sea, una montura elegante de una yegua, ¿no? Entonces, que él ahí ya no metía las manos. O sea, hacía una distinción en su alucinar como yelmo de Mambrino, eso sí, nadie lo sacaba de esa convicción, y llamaba mentecato y bellaco a quien lo negara, a quien le llamara así. Pero en cuanto a que la albarda fuera un jaez de una jaca en que venían aquellos que él despojó a aquel caballero, eso sí, se reservaba su opinión. Acabando entonces de hacer esa distinción, viene el cómo impartir justicia en ese caso, o sea, ¿qué va a hacer? Y se acuerda que por votación se presta el juego todo el mundo, van a votar y va a consultar con cada uno a ver que vote, y eso, aunque está hecho chuscamente como toda la novela está del Quijote, nos está hablando de que no hay otra solución para ponernos de acuerdo más que la votación, lo que diga la mayoría, la convención. La convención social de la mayoría, porque finalmente, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué es? Pues lo que se acuerde, por mayoría que sea, lo cual no va a convencer al que no lo ve como yelmo de Mambrino, aunque voten todos de que es yelmo de Mambrino. Entonces, es una cuestión que no tiene solución. La solución práctica fue, obviamente, pagarle al barbero para que dejara en ese conflicto que había, pero no es el conflicto lo que nos interesa, sino la definición de la realidad o el vacillero.
Decíamos que modernamente ya está perfectamente claro esa ambigüedad de la realidad, pero yo quiero hacer hincapié en algo que no he hecho, que es que esa es no una limitante, sino una riqueza de nuestra inteligencia y de la realidad. Y que esa es la naturaleza del lenguaje. Finalmente decimos que en el lenguaje se basa la realidad, que todo es un discurso, depende de lo que digamos y acordemos sobre ello. Acabo de decir, no importa que nos pongamos de acuerdo, es una definición arbitraria. Pero el lenguaje significa también arbitrariamente. Entonces, pero no es un defecto, es una riqueza, es lo que estoy queriendo decir. Ese poder de significación. El lenguaje son una serie de sonidos, llamados fonemas, que nosotros producimos. Sonidos como cualquier otro sonido, como una gota en el agua, o como una roca en el cemento, o como cualquier otro ruido, igual producimos, nada más que lo producimos con la lengua en los dientes, el paladar, la posición de nuestra lengua en el paladar, en los dientes y los labios cerrados o abrir. ¿Y qué tanto abrimos o cerramos la boca? La laringe, hay muchos músculos que intervienen, pero básicamente se produce en nuestra boca, en nuestra laringe, los sonidos, y son unos sonidos no muy raros, bastante normalitos todos. ¿Ven cómo hablamos? Y son los mismos sonidos que todas las lenguas tienen, todos los idiomas. Nada más que los combinan de formas diferentes para crear distintas palabras. Pero son unos cuantos, digamos menos de 30 los básicos. Puedes añadir otros más si haces más larga la I, o si haces tres es distintos. Pero finalmente es A, E, I, O, U, las distintas formas de estar abriendo la boca para emitir el sonido. Lo que son las vocales, por más que le añadas una media E. Quiero decir con esto de que esos pocos sonidos que físicamente están allí, en el aire, cuando nos comunicamos, tienen la capacidad de producir en nuestra imaginación, en la gente que ya conoce ese lenguaje. Por eso nacimos, nos humanizamos en el lenguaje. Sin lenguaje no hubiéramos llegado a desarrollarnos, como ya sabemos. Pero ahorita lo fundamental es eso, de que así funciona el lenguaje. Y cuando vemos una escena, cualquiera, o una situación, como las que nos narran aquí en el Quijote, o en la realidad que vivimos cotidianamente nosotros, aquí en esta sala donde estamos, lo que estamos percibiendo y lo que estamos creando con nuestros sentidos en este momento, está mediado por una interpretación, indudablemente. Como es una experiencia tan familiar la que tenemos en esta sala, es hasta aburrido tratar de describirlo, porque ya sabemos que estamos imbuidos en la conversación, y sí nos hemos ido de aquí varias veces a lo largo de esta noche. Nos hemos ido a Argel, hemos estado a la venta con Don Quijote, hemos visto cómo se engañaban a Camila, cómo querían ser. Todas las historias que hemos contado, de alguna manera nos distrajimos en pensar en ello. Estuvimos en ello y luego ya no. Pero no somos conscientes de tanta transformación. Vivimos con cierta tranquilidad este constante, para otra gente, para nosotros mismos, si damos un paso hacia afuera y nos vemos desde afuera, vemos lo que ha pasado en esta hora, lo que estamos haciendo, nos resulta pues realmente una cosa muy una experiencia, digamos, que aunque participamos en ella, nos es ajena de alguna manera en el siguiente momento en que ya la observamos como un pasado. Y todas las transformaciones que vivimos, tanto para acceder al futuro como para voltear para atrás, etc., no estamos conscientes, las estamos haciendo, pero no estamos... Es como estar consciente de cómo estoy moviendo la mano, a qué velocidad va, para agarrar un vaso de agua y tomármelo. No funcionamos así. Todos son un montón de información que ya trabaja en nuestro cerebro, en nuestro organismo, que actuamos simplemente, nos tomamos el agua, lo dejamos y estamos en automático, pero haciendo, en realidad todo eso es producto
de un montón de reacciones emocionales y en nuestra mente, en neuronas, enlaces que se están haciendo, órdenes que se están emitiendo, estímulos que se están percibiendo, reacciones que se están teniendo, pero ni en cuenta. De la misma manera que, como hemos visto en otra ocasión, no somos conscientes ni a la velocidad que vamos alrededor del Sol, ni a la velocidad que va el Sol hacia el centro de la galaxia, que son 70.000 kilómetros por hora, pero no lo sentimos. Pero esa es nuestra realidad. Yo lo que quiero llamar la atención con esto es de que no podemos estar conscientes de todos nuestros procesos. En la parte inconsciente de nuestro accionar y existir es mucho más grande que la pequeña parte consciente con la que nos movemos. ¿Cómo no va a haber esa ambigüedad en la realidad? ¿Sí me explico? Cuando hay tantos aspectos en la creación del mundo, que puede ser lo material, lo que piensas para adentro, lo que la versión que estás oyendo de otra gente distinta a la tuya, si estás soñando, si estás loco, si estás cuerdo, o sea, son tantos los aspectos, digamos, que se da, tantos los aspectos y dimensiones en las que estamos involucrados al existir, que actualmente hay una conciencia, sí, pero una conciencia estudiada, científica, reflexionada, o como yo lo estoy exponiendo ahorita, pensada de esta manera, pero no es la conciencia que normalmente vamos manejando y convivimos a lo largo del día que tengamos. El lenguaje es impresionante, como unos simples sonidos físicos sin ninguna significación en sí mismos tienen tanta significación, y esa capacidad emocional de crear entidades y de darles realidad a realidades no existentes o no percibibles más que de forma indirecta. Y por eso hay tantas distintas concepciones de esos aspectos invisibles, pero qué increíble la fuerza y el poder que tienen en la gente. Cuando nos hablan en el Quijote del conflicto, la guerra, más que conflicto, la guerra que hay entre los musulmanes por la fe, como dice, yo moriré por la fe, siempre y cuando, como dice, sí, lo haré, señora, le dice Don Quijote a la reina Micomicona, cumple, y haré todo lo que esté a vuestro servicio, siempre y cuando no vaya contra mi fe, mi patria y mi rey, y ofenda a la señora de mis pensamientos. Porque se la otra, su dama. Pero la fe, el rey y la patria, la identidad, las señas de identidad básicas de entonces. Todavía está en la actualidad, es una seña de identidad a qué religión pertenece. O es una seña de identidad a qué país pertenece. Cada vez menos. Lo de la patria y la nacionalidad, que es una reciente invención, lo de las naciones, los nacionalismos son de 2 siglos para acá, ¿verdad? Pensé ahorita en decir lo de México, no nomás en Europa, también en México, digamos, para que alguien se considere mexicano, que un sinaloense considere mexicano a un oaxaqueño, sinceramente, que se considere igual, no es cierto. Los oaxacas viven cada quien vive su México, para acabar pronto, ¿sí? México es una entelequia, entonces ese patriotismo que hasta la patria y muerte, que no sé qué, ha durado estos últimos 2 siglos, sobre todo con nefastas consecuencias, que ahorita ya se está desmontando, porque en la vida de las personas ya el viajar es tan fácil, y van y se vienen, y uno estudia en otros países, o se cambia, y hay mucha más movilidad social. Se va perdiendo ya esa identidad de que si soy, por eso hay ese doble pasaporte ya, o sea, no es tan trascendente ya, porque con la globalización se va haciendo uno ciudadano del mundo, y dejar de ser ciudadano de México, de Checoslovaquia, de Francia, pasa un poco, se va haciendo secundario.
Y en lo del rey, pues ahora ya sabemos que más bien son qué partido, ya no existen las monarquías, ahora qué partido político vino a sustentar la lucha de partidaria política a las monarquías. Y en ese sentido es otra seña de identidad. ¿Tú qué eres? Pide, o sea, la gente se identifica con qué facción política en la sociedad. Todas son entelequias. ¿Tiene algo de realidad ser del PRI? ¿O ser del PAN? ¿O ser mexicano? Digo, sinceramente, ¿o ser católico? ¿O ser musulmán? ¿Tiene algo de realidad? Pues fuera de la invención gratuita, ninguna realidad. No te cambia nada. Para no te cambia en absoluto. La esencia de cada persona. Entonces, a mi juicio, así es. Coincido con que ustedes también, qué bueno que coincidimos en eso, porque para mí es notorio. Desde hace rato se viene acumulando la sensación de quién, y ese quién soy, no es entonces una pregunta filosófica, etcétera, sino es una pregunta neta. Y muchas veces tú estás en una empresa, por poner un ejemplo, o en una universidad, en una escuela, o lo que tú quieras, en un despacho, ¿no? ¿Quién eres allí? ¿Quién eres para tu jefe? Tú tienes que buscar tu identidad. Y tú sabes, bueno, yo por qué ando preguntándome eso, pues yo soy yo, o sea, pero en realidad no hay tal identidad. ¿Quién es yo? Volvemos a lo mismo. Esto que desde el principio lo dije aquí en la primera plática, es el fondo del asunto. Ahora veamos de todas maneras, así es como constituimos a las realidades. No quiere decir que la realidad no exista. No quiere decir que México o la patria mexicana no exista. No quiere decir que la fe católica o la fe musulmana. Todas esas son las realidades. Acabamos de darnos cuenta que son las realidades, hasta ciertas mentirillas que nos contamos para ordenar el mundo y que sea de esa manera, pero podría ser de otra manera. Todo puede ser de otra manera, y lo que ya sabemos en la actualidad, entonces apenas se está experimentando, que todo era de otra manera y podía ser de otra manera. Antes no se podía hacer de otra manera, era una sola manera las cosas y Dios las había hecho así. Todavía como le dice el Quijote a Andrés, pero ¿cómo? ¿Notaste tú el imperio con que le hablé, ordenándote que te dejara libre? El otro hablando con imperio y poder como caballero andante está perfectamente coherente con su época, hablar de esa manera. ¿Cuál imperio? Creyendo que le hacía caso y creyendo que el compromiso que adquiría la nobleza obliga, pues iba a ser una realidad que iba a cumplir. Pero no, como luego dice, no hay villano que cumpla su palabra, si así es su conveniencia. La nobleza no se puede dar el lujo de no cumplir la palabra, pero un villano va a lo suyo, a su conveniencia material, ya todo el mundo está a la ver de dónde agarro el centavo. Yo no voy a cumplir ninguna palabra. ¿Cuál nobleza? Ya no se trata de ser noble, sino de tener centavos en la mano, seguros, contantes. Sí, y esa, ¿cómo se llama? Digamos, ¿cómo permea el interés material y económico? Es muy claro en el Quijote, como ya lo hemos visto en varios puntos, pero no es el tema único. El tema que es ahí es que esa corrupción, voy a usar la palabra aunque no es lo que yo quiero usar, pero esa corrupción de las antiguas realidades no son más que una transformación o un renacimiento, como fue realmente, un volver a ser en el mundo, rescatando antiguos valores que funcionaban en la antigüedad. Muy buenos valores que tenían los antiguos antes de que se inventara el cristianismo y antes de que los musulmanes dominaran el mundo. O sea, que esos principios de cómo vivir en este mundo, siendo un humano de valor, se han ensuciado, se han revolcado y se han vestido con distintos credos, digamos, y con distintas definiciones sociales y definiciones filosóficas. Exacto, sí, pero no superan a las antiguas, que hasta cierto punto en la actualidad
se ven hasta más frescas, claras, digo, porque todas esas cuestiones que vemos en el Quijote, ya los veían en la antigüedad los antiguos, fueron los primeros que lo vieron con esa claridad. ¿Cómo es posible que Demócrito vaya a pensar que todo era un vacío y con ciertas partes materiales? Un señor que no tenía telescopios ni matemáticas avanzadas, ni microscopios, intuitivamente llegar a concebir, cuando todos se ponen a pensar en el aire, cómo serían las cosas en el vacío, y los átomos, hablar de los átomos, y que todo, pero desde entonces, por poner un ejemplo, ya desde entonces otro filósofo les decía a los atenienses que si los caballos creyeran en Dios, Dios tendría forma de caballo. ¿Verdad? Pero claro, tiene forma de Zeus, porque es lo que... Entonces, todas esas críticas a las creencias que aquí hace el Quijote al confrontar uno y otro, y cómo se aferran a sus fe, cada quien, no las invalida, te hace ver cómo está formado ese mundo, y sin esas creencias no entenderías el porqué de muchas cuestiones históricas que sucedieron. ¿Por qué volverse los capitanes de la fe católica, los españoles, y emplearse en guerras costosísimas por este motivo, en lugar de haberse puesto a industrializar, como dijimos, haberse desarrollado como Holanda, como Inglaterra, como todos los que desarrollaron el capitalismo que hasta la fecha? Pero digo, hubiera tenido una gran ventaja. No lo hizo así, agarró por el otro lado, más anticuado. Todas esas circunstancias azarosas es lo que maneja como la suerte Cervantes en la novela. Y habla siempre el Quijote de que si los dados lo permiten, o sea, si la suerte y la tirada, y la suerte, dice, si por suerte nos sucede, o cuál fue mi suerte, dice Cardenio, por ejemplo, que no perdí. ¿Qué suerte tuve de que no perdí? Así lo quiso la suerte, o algo así, dice, que no perdí a Lucinda, aunque me haya quitado el juicio. O sea, finalmente recobró a su amor, ¿sí? Aunque haya enloquecido un gran tiempo. Pero la suerte es ese azar, ese acaso, que también es otra forma que tienen ellos de llamar el acaso, ¿sí? Pero no hay ya en Cervantes en todo la voluntad de Dios impuesta como un emperador que impone a todo mundo a rajatabla lo que sucede. Ya hay mucha cabida en lo que él llama la suerte o el correr de los dados. Ya lo dirá el rodar de los dados, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque no es que... Y Cervantes profesa su fe, su creencia en Dios, y también lo profesan unos, ya sea Dios o Lela Marín, pero esa divinidad está ya en plena profanación. Ya no, ¿qué quiere decir con esa profanación? Está secularizándose lo sagrado, se está profanando lo que antes está siendo ya objeto de compraventa, el honor, la honra. ¿Cómo se constituye? La mujer que siempre tiene un segundo plano. ¿Cómo nos presenta esa Marcela sobre la Peña con su feminismo? ¿Verdad? ¿Cómo nos pone, por otro lado, a esas hermosuras? Todas son las hermosuras. Todas las que aparecen ahí es como en Hollywood actualmente. Todas las películas tienen que ser unos cuerazos, las actrices. Bueno, ya menos que antes, pero antes todas eran bonitas, o no salían las películas. Es más, hay un lugar común de que pareces actriz de cine para decir que está bonita, ¿verdad? ¿De cuáles? Ahora hay que preguntar. Pero antes era sinónimo, ¿no? Bueno, así son toda la novela. Dorotea, una hermosura. Zoraida, más bella que las otras, o igual como Lucinda. Y luego llega una niñita de 16 años, hija del oidor, que llega allí a la venta, y con esto voy a terminar. Y esa niñita que viene con ese oidor va a México, a la audiencia de México. Entonces va y pasa por la venta. Y resulta que el oidor, don Juan de Viedma se llama, es el hermano del cautivo de Argel.
Hermano, ahí se fue. ¿Qué barbaridad? Entonces dice, yo me dediqué a las letras y ahorita voy dentro de un mes me embarco en Sevilla y no puedo dejar de ir y voy allá y de haber sabido tuviéramos rescatado mi papá y yo y mi hermano, todo lo que, por cómo pasaste tantos años allá y todo. Ahí, en la venta sí. Pero eso les pasa cómo... Sigue siendo el mundo pequeño. No, y más como lo cuenta Cervantes. Eso sí es poco... Digo, eso sí es una formalidad artística que él instrumenta, ¿verdad? De hacer que todos los personajes se concentren en ese par de días o en la venta, en donde van apareciendo uno tras otro y se van resolviendo los problemas. Eso es una decisión del artista. Claro. Muy bien. Ahora bien, hablando del artista, la mujer primero. Entonces la mujer es un animal imperfecto en donde nos pinta Cervantes, por ejemplo, cuando un aspecto de la mujer, ya sabemos la de Marcela, pero otro es cuando Sancho, para entretener al Quijote, cuando van entrando hacia Sierra Morena antes de encontrarse a Cardenio y lo demás, para entretenerse le dice que si le puede contar algo, porque ya lo había callado, Don Quijote, que hablaba mucho, ¿verdad? Le dice que sí, que le cuente, y entonces le cuenta el cuento de Torralba, una pastora, que un tal López Ruiz, una cosa así, que era otro pastor, ¿verdad? Que le aconseja lo que tú quieras, no le hacía caso, desdeñaba a López Ruiz. Pero entonces de alguna manera se huye y se va de ahí desdeñado y se va a vivir a Portugal. Y entonces al sentirse abandonada, que ella lo sigue y va detrás de él como Adelita, le dice que se le las alforjas en el cuello y ¿cómo se ve? Así descalza, se va detrás.